Continuamos con La Noche. Mientras diversas organizaciones de exiliados cubanos y activistas conmemoraban con actos pacíficos los 20 años de la muerte de 37 personas en el remolcador que fue interceptado por agentes de la isla, el régimen respondía con nuevos actos de represión. El domingo pasado, 100 damas de blanco fueron puestas bajo arresto temporal por órdenes de la dictadura de los hermanos Castro. Grupos de exiliados cubanos y activistas de derechos humanos conmemoraron los 20 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo, interceptado por agentes del régimen cubano el 13 de julio de 1994. Desde Cayo Hueso, en Florida, 3 embarcaciones zarparon el sábado pasado para acercarse hasta 12 millas de la bahía de La Habana. Con fuegos artificiales, la denominada Flotilla Democracia, Luces de Libertad, rindió tributo a los 37 fallecidos. Nueva York también fue otro punto de conmemoración. Miembros del Directorio Democrático Cubano, la organización internacional Human Rights Foundation y activistas se reunieron frente a la sede de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas. Lastimosamente pocos en la cultura popular escuchamos de las atrocidades horrendas que se han producido bajo la dictadura que ya lleva 56 años en el poder de Fidel Castro. Con 20 minutos de silencio, los manifestantes en la avenida Lexington de Nueva York protestaron por lo que consideran han sido 20 años de impunidad con el caso del remolcador 13 de marzo. Es un crimen que ha quedado impune. Los cadáveres de estas personas quedaron en el fondo del mar. La CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la ONU y otras entidades internacionales denunciaron el caso. Se pidió internacionalmente el rescate de los cadáveres. Entre tanto, la conmemoración en la isla estuvo empañada por una nueva acción del régimen en contra de las Damas de Blanco, grupo de mujeres que tradicionalmente marcha el domingo para exigir la libertad de los presos políticos. 11 de ellas fueron arrestadas en La Habana cuando desviaron su habitual recorrido con el fin de hacer en el mar una ofrenda floral en memoria de las 37 víctimas. En toda la isla, al menos 100 integrantes del colectivo fueron detenidas, al mismo tiempo que partidarios del régimen gritaban consignas en favor del gobierno. Estados Unidos rechazó el arresto, que se prolongó cerca de 3 horas. Condenamos enérgicamente que el gobierno cubano continúe usando tácticas de intimidación para silenciar a sus críticos e interrumpir agrupamientos pacíficos. En Miami, Florida, señora Yanicet Rivero Gutiérrez, secretaria nacional de la Organización Directorio Democrático Cubano. Estados Unidos, la Unión Europea han condenado enérgicamente la detención de casi un centenar de personas, de disidentes de este grupo, las Damas de Blanco, que estaban haciendo una manifestación pacífica en conmemoración de la tragedia del 13 de julio de 1994. Esto se trata de una nueva forma de seguir intimidando a los críticos. Sí, mire, el régimen de La Habana es un régimen criminal, es un régimen totalitario que viola sistemáticamente todos los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. Fueron más de 100 arrestos, 100 damas de blanco, pero hubo muchos más activistas en todo el país que fueron arrestados. Estamos hablando de cerca de 200 arrestos en todo el país para impedir que se conmemorara el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, que es una fecha que la resistencia interna, las organizaciones de derechos humanos marcan anualmente dentro de Cuba. Y todos los 13 de julio, desde hace 20 años, han sido reprimidos por el régimen. O sea, esto no es nada nuevo. Pero además de eso, nosotros estamos llamando la atención a la comunidad internacional sobre el aumento de las agresiones violentas contra las damas de blanco y contra otros activistas en las calles, contra mujeres defensoras de los derechos civiles en Cuba y además contra activistas en general, y también sobre las ejecuciones extrajudiciales, las muertes, sin ningún tipo de razón, bajo la custodia de las autoridades de la isla, de al menos 9 activistas de derechos humanos en los últimos años. Y en esto estamos contando la ejecución, por ejemplo, de Osvaldo Payá Sardiñas y de Harold Cepero, que se van a cumplir 2 años ahora próximamente, el 22 de julio.
como también de la líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán Toledo, entre otros activistas de la isla en los últimos años. De manera que el régimen continúa siendo criminal, continúa asesinando a ciudadanos cubanos y pues nosotros estamos haciendo un llamado de alerta internacional porque la represión está aumentando en Cuba y pues pueden morir muchas más personas inocentes en los próximos tiempos. Señor Javier Elaje, en Nueva York, de Human Rights Foundation, hace 20 años fue el hundimiento de un remolcador, el que atemorizó a los cubanos. Muchos no quisieron salir de la isla por pánico. Hoy es con palos y con golpes y con detenciones, como pretenden que quien alce una voz en contra del régimen también sienta miedo. ¿Se trata entonces de una táctica de una dictadura para mantener bajo su yugo a los ciudadanos? Así es, y no es única. Cuba no es única en la manera en que realiza este tipo de acciones. Debe recordarse que en particular en la historia del siglo XX, otras dictaduras comunistas han erigido muros para evitar que sus ciudadanos salgan, y cuando los ciudadanos han tratado de salir de esos muros han sido muertos, han sido asesinados a través de soldados o de perros. Es el caso del muro de Berlín, donde la dictadura comunista de Alemania Oriental trataba de evitar que sus ciudadanos pasen el Checkpoint Charlie, que se llama la frontera ahí, para pasar a Alemania Occidental, que acaba de ganar el Mundial. Entonces, para evitar eso, eligieron este muro para que la gente no pase. Y algunos sí, hay un museo hermoso que se llama el Museo de Checkpoint Charlie, donde muestran lo que pasaba cuando los ciudadanos trataban de salir. Ya murieron, si no me equivoco, unas 30 personas a lo largo de esos 30 años de muro que trataron de cruzar, de salir de ahí. Luego, en el caso de Corea del Norte, es conocida por ser una dictadura sumamente cerrada, tal vez la más cerrada del planeta. También se impide a sus ciudadanos escapar hacia Corea del Sur o escapar al mundo vía China, ¿no? Entonces, en complicidad con la dictadura china, evitan que las personas salgan de ese país. Es el ejemplo esos ejemplos que estoy dando son los ejemplos de dictaduras comunistas. Entonces, la dictadura de Fidel Castro no ha cambiado de táctica. La táctica represiva de la dictadura de Fidel Castro está comandada por un grupo que se llama el G2, que es la policía política cubana, y tiene una estructura que fue diseñada ya en 1959. Está documentado, esto lo pueden buscar online, y la diseñó paradójicamente el Che Guevara, el mismo Che Guevara que interpreta hoy Gael García Bernal en México y que llega a las masas. Ese mismo Che Guevara, a quien se le suele exaltar su lado romántico, que lo tuvo sin duda en un momento donde había mucho romanticismo en favor del socialismo de América Latina, a quien se le suele exaltar ese lado, sí, ensalzar ese lado, también tuvo este lado gravísimo de haber diseñado esta policía política cubana que viene actuando de la misma manera desde 1959. Sí, señor Elaje. Una película que recomiendo para sus espectadores es la película Los Otros, que radiografía cómo funcionaba la policía política en la Alemania Oriental y que es muy similar a cómo funciona la policía política en Cuba. Permítame que tenemos a esta hora un contacto telefónico en La Habana, Cuba, con Berta Soler. Es una de las líderes de las Damas de Blanco. Señora Soler, bienvenida al programa La Noche. Sí, buenas tardes Jason, buenas tardes Sergio, Javier y mi hermana Yanice Rivero, que están presentes en el estudio. Cuéntenos brevemente qué fue lo que pasó. El pasado domingo estaban en una misa, en una protesta pacífica, y terminan por lo menos 100 de sus colegas, de sus compañeras, detenidas, privadas de la libertad. Bueno, realmente fuimos 139 damas de blanco a nivel nacional detenidas el día 13 de julio. Solamente por querer primeramente ejercer nuestra libertad religiosa, pero también poder rendirle tributo, homenaje a las víctimas del remolcador 13 de marzo. Aquí en La Habana fueron primeramente 11 damas de blanco detenidas antes de misa, y luego después de misa, cuando nos exponíamos, 84 damas de blanco junto a 10 activistas de derechos humanos, entre ellos Ángel Moya Acosta, expreso del Grupo Los 75, íbamos por la calle 26 y Primera, bien cerca del mar, para depositar flores a las víctimas del remolcador 13 de marzo. La policía, un operativo combinado policía política
y Policía Nacional Revolucionaria más Cuba, paramilitares organizadas y financiadas por el gobierno cubano, nos impidieron nuestra marcha y de una forma brutal nos introdujeron dentro de 3 ómnibus y nos llevaron detenidos por más alrededor de 3 o 3 horas y media. Quiero resaltar que a las 11 damas de blanco aquí en La Habana que detuvieron antes de misa, la liberaron en hora de la noche, estuvieron más de 6 horas detenidas. Una vez más, el gobierno cubano se muestra intolerante, irrespetuoso y no deja ejercer nuestras libertades religiosas, pero a lo largo y ancho de todo el país no solo fueron 139 damas de blanco detenidas, hubo cientos de activistas de derechos humanos también detenidos solamente por querer ejercer su libertad religiosa, rendir tributo y homenaje a las víctimas del remolcador 13 de marzo. Quiero ponerla, señora Soler, en este momento en contacto también con Sergio Perodín. Él está en Miami y está escuchándola, puesto que él como sobreviviente, pero también como familiar de víctimas de esta tragedia, ha sentido que hoy, 20 años después, todos siguen en la impunidad, no hay ninguna reparación moral y muchos cubanos parecen haberse olvidado de lo que ocurrió. Bueno, mire, realmente los cubanos no es que hayan olvidado. El problema es que el gobierno cubano sigue con la impunidad y queremos de una forma con nuestra lucha no violenta acabar con la impunidad, darle fin a la impunidad del régimen castrista totalitario. Y hay muchos jóvenes que no conocen de esto, que es lo que ha pasado, que de estas víctimas, de estos hombres, mujeres, niños que perdieron su vida solamente por escapar de Cuba, escapar del sistema y llegar a un país donde existe libertad. El gobierno cubano no le da publicidad a esto, incluso mientras que muchos estábamos sufriendo familiares que perdieron sus familiares en el mar, pero también activistas de derechos humanos estamos sufriendo represión. Había muchos jóvenes que estaban haciendo juegos de fútbol, porque el gobierno cubano lo que hace es tratar de dar o desviar la atención de la verdad a la población para poder justificar de que ellos realmente no son lo que son. Incluso en otra imagen que no es la real a la comunidad internacional. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí en Cuba? Malinforman a la población. Señor Perodín. Están mal informados. Señor Perodín, ¿qué mensaje le envía usted brevemente también a Berta Soler, que está en Cuba, que ha decidido dar esta lucha en más de 50 años de dictadura y continuar manifestándose en contra del régimen de los hermanos Castro? Bueno, mi mensaje es de amor y de comprensión de todo lo que ellos han hecho, y la verdad es un valor tremendo que tienen ellas al enfrentarse al régimen. Cada hora que pasa ellos están en peligro, ya que el régimen tiene una persecución contra ellos tremenda, y cada vez que ellos intentan reunirse o hacer algo como en solidaridad con los muertos o algo a favor de los derechos humanos, la represión la tienen encima del gobierno cubano. Y nosotros la verdad que le damos desde aquí un fuerte abrazo y agradecemos de todo corazón el trabajo que están haciendo ellos y a donde se están enfrentando, al monstruo que se están enfrentando, porque nosotros lo vivimos en el hundimiento del remolcador, que esa gente no tiene piedad de ningún tipo, son asesinos que no tienen piedad de ni niños, ni mujeres, ni ningún ser humano. Y la verdad que nosotros, el mensaje es de amor y de fuerza para que sigan luchando, y porque ellos están bien seguros de lo que ellos quieren. Ellos quieren la libertad como la queríamos nosotros cuando intentamos salir de Cuba, y por querer esa libertad asesinaron a nuestra familia. Pues quiero agradecerle mucho en Miami, Florida, al señor Sergio Perodín, sobreviviente de la tragedia del remolcador 13 de marzo, y también en La Habana, Cuba, a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, por habernos acompañado en el programa La Noche. A ambos muy amables. Gracias, muchas gracias. Seguimos invitando a los televidentes a que opinen. Nos digan en Twitter si después de 20 años de esta masacre del remolcador 13 de marzo creen que ha cambiado algo en la situación en Cuba. Pueden opinar a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Leemos algunos mensajes de televidentes. Sergio Escobar dice: sí ha empeorado para la población de la isla, pero ha mejorado para los Castro y su dictadura. También Mauricio Pérez dice: no mucho, gobiernan los mismos, los edificios la misma pintura, los carros del mismo modelo, y así
todo igual. Vamos a la pausa y al regreso brevemente evaluaremos qué pasa con las llamadas reformas migratorias de las que están hablando en Cuba. ¿Es realmente esto un cambio en esta época? Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.